Hola a todos, bienvenidos al canal del Grupo Ángeles, nuestro canal. Hoy nos toca hablar de la epidemiología del cáncer de próstata. Soy el Dr. Castro, oncólogo médico desde hace 21 años, y hoy exploraremos uno de los cánceres más prevalentes en hombres, su impacto y las estrategias para su detección y prevención. Vamos a hablar de cáncer de próstata. Mi objetivo es que ustedes puedan explicar la epidemiología del cáncer de próstata, identificar los principales factores de riesgo, evaluar las ventajas y desventajas de la detección oportuna o screening y conocer la evidencia actual sobre las estrategias de detección y prevención. Ahora que hemos establecido la relevancia y los objetivos de esta plática, vamos a profundizar en cada uno de estos temas. Y damos inicio con nuestra agenda hablando de los datos epidemiológicos más importantes. Así se ve la página de Globocan, que es la página de la Organización Mundial de la Salud que muestra las estadísticas del cáncer por país, por patología y por fecha. Estas son las publicadas en el año 2020. Aquí se presentan los datos de incidencia. Recordemos que la definición de incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población y en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, en esta gráfica se muestran los datos de los tumores más frecuentes en el año 2020. Los más frecuentes a nivel mundial fueron el cáncer de mama y de pulmón, con un 11% cada uno, seguido de cáncer colorectal y el cáncer de próstata, que hoy nos ocupa, lleva el cuarto lugar con un 7%. Y de este cáncer vamos a hablar en los siguientes 20 minutos. Esto es a nivel global, a nivel mundial, cuando analizamos Latinoamérica. Aquí, que son los datos que aparecen en la tabla a la derecha, son los diferentes tipos de tumores en ambos sexos y en todas las edades. Vean que los países con alta frecuencia de cáncer de próstata y que en este mapa se ven a su izquierda están representados por el color verde, siendo en nuestra región latinoamericana el cáncer de próstata el que ocupa el primer lugar, seguido un poco después por cáncer de mama. Vean ustedes cómo cáncer de colon y cáncer de pulmón se cambian de posición, o sea que es más o menos se sigue la misma epidemiología a nivel mundial. ¿Sabían ustedes que en Latinoamérica se estima que hubo 206,000 casos nuevos de cáncer en el 2022, siendo el cáncer más común entre los hombres? En Guatemala varía un poco, ya que nuestro top 5 de cánceres son cánceres de próstata y cáncer de mama en primer lugar, y luego el cáncer de hígado, el cáncer de estómago y el cáncer de cervix. Los dos primeros, pues lógicamente tienen origen hormonal, mientras que los otros tres son de origen infeccioso, lo que habla de la falta de desarrollo humano y que tenemos en nuestro medio. Y esto es un verdadero reto para los oncólogos médicos, autoridades, ya que todavía presentamos la epidemiología oncológica de países subdesarrollados, es decir, asociados a agentes infecciosos. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de próstata, que los dividimos en dos, los factores genéticos y los factores ambientales. Yo ahora quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes tienen un familiar o un conocido que ha sido diagnosticado con cáncer de próstata? Vamos a explorar en este momento los factores de riesgo del cáncer de próstata. ¿Sabían ustedes que la historia familiar y las mutaciones genéticas hereditarias juegan un papel crucial? En esta parte discutiremos la importancia de la historia familiar
y del origen étnico en el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Es bien sabido que tener una historia familiar de cáncer de próstata aumenta significativamente el riesgo de desarrollar la enfermedad. Esto se debe a factores genéticos que se transmiten de una generación a otra. Es crucial distinguir entre el cáncer de próstata familiar y hereditario, aunque a veces esos términos resultan confusos. El cáncer de próstata familiar se define como familias con múltiples casos de cáncer de próstata entre sus miembros. Por ejemplo, si hay más de 3 familiares de primer grado con cáncer de próstata o si están afectadas 3 generaciones, se considera cáncer de próstata familiar. Por otro lado, el cáncer de próstata hereditario se refiere a una proporción menor de casos en los cuales la enfermedad es causada por mutaciones genéticas específicas que se pueden identificar mediante pruebas genéticas. Es decir, la diferencia entre un cáncer familiar y un cáncer hereditario es que en el familiar aún no se distinguen cuáles son las mutaciones genéticas, mientras que en el hereditario sí se identifican. Un estudio significativo de la base de datos de Utah, que incluye la información de más de 11 millones de individuos desde el siglo XVIII. En este estudio se evaluó a 620,000 hombres con cáncer de próstata, analizando su historia familiar y las mutaciones genéticas asociadas. Los resultados mostraron que los riesgos relativos de desarrollar cáncer de próstata varían dependiendo de la condición familiar, lo cual refuerza la importancia de evaluar la historia familiar en el manejo del cáncer de próstata. En resumen, la historia familiar es un factor de riesgo importante para el cáncer de próstata. Entender las diferencias entre cáncer de próstata familiar y hereditario nos permite identificar mejor a los individuos en riesgo y a tomar medidas preventivas. En la primera línea de este cuadro se refiere a cualquier tipo de cáncer de próstata. Y en la segunda, si es cáncer de próstata temprano, si causa la muerte o si es clínicamente significativo. Y en la fila se refiere al cáncer de próstata familiar y al cáncer de próstata hereditario. Ahora vamos a profundizar en las mutaciones germinales hereditarias y su papel en el cáncer de próstata. Estas mutaciones son hereditarias y pueden aumentar significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Diversos estudios han demostrado que entre el 15 y el 17% de los pacientes con cáncer de próstata son portadores de mutaciones germinales. Germinales quiere decir que nacemos con ellas. Estas mutaciones son independientes de la etapa del tumor y pueden tener un impacto significativo en la presentación y progresión del cáncer. Las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2 son de particular importancia. Los pacientes con mutaciones en BRCA2 tienen una mayor incidencia de cáncer de próstata. Son diagnosticados a una edad más joven y presentan una mayor tasa de tumores clínicamente significativos. Además, estos tumores tienden a ser más agresivos y con peor supervivencia. En contraste, la relación entre las mutaciones de BRCA1 y el cáncer de próstata no están tan claras, con datos contradictorios en diferentes estudios. En este estudio multicéntrico prospectivo de cohortes, se evaluó la presencia de mutaciones germinales en pacientes con cáncer de próstata. Sus hallazgos han sido fundamentales para comprender la prevalencia y el impacto de estas mutaciones. Otro estudio clave es el estudio de Pritchard y colaboradores, que analizaron 692 pacientes con cáncer de próstata metastásico
no seleccionados por historia familiar, encontrando que el 11.8% de estos pacientes presentaban mutaciones germinales. Interesantemente, no encontraron una relación significativa entre la presencia de mutaciones germinales y la historia familiar de cáncer de próstata, ni con la edad del diagnóstico. Esto sugiere que esas mutaciones pueden ocurrir independientemente de estos factores. En resumen, las mutaciones germinales hereditarias, especialmente en los genes BRCA1 y BRCA2, juegan un papel crucial en el riesgo y la progresión del cáncer de próstata. Los estudios presentados proporcionan una base sólida para comprender la prevalencia y el impacto de estas mutaciones, subrayando la importancia de considerar pruebas genéticas en el manejo del cáncer de próstata. Bueno, en la siguiente sección discutiremos los factores exógenos y ambientales que influyen en el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, así como otros factores relevantes que se han estudiado. Es bien conocido que factores ambientales pueden influir significativamente en el riesgo de cáncer de próstata. Por ejemplo, los varones japoneses tienen un menor riesgo de cáncer de próstata comparado con los occidentales. Pero cuando esta población se muda a los Estados Unidos y adopta las costumbres occidentales, su riesgo aumenta, lo que indica un papel importante de los factores dietéticos y ambientales. En la actualidad, hay dos epidemias que van de la mano: la obesidad y el cáncer. El estado de inflamación crónica, que viene asociado a la resistencia a la insulina, estimula los factores de crecimiento de tipo insulínico, que lleva a la producción de diferentes interleuquinas que hacen que nuestro cuerpo rompa el balance epigenético con alteración o alteraciones en los genes supresores de tumores y los protoncogenes. Esas alteraciones se agrupan en el llamado síndrome metabólico, caracterizado por hipertensión arterial, resistencia a la insulina, alteraciones de los triglicéridos y que clínicamente se manifiesta por tener una cintura mayor de 102 centímetros, que se asocia y relaciona con aumento de múltiples tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de próstata. Eso ha dirigido la atención hacia el tratamiento de la resistencia de insulina, con el uso de medicamentos como metformina, aunque los estudios han mostrado datos contradictorios sobre su relación con el cáncer de próstata. De manera similar, los estudios sobre el colesterol y el uso de estatinas también han sido contradictorios. La obesidad, como mencionamos, presenta un caso interesante. Está asociado con un menor riesgo de tumores de bajo grado, pero con un mayor riesgo de tumores de alto grado. El consumo de alcohol tiene una relación compleja con el cáncer de próstata. Tanto una ingesta alta como la abstención total se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer de próstata y mortalidad específica. Por otro lado, el alto consumo de café podría tener un efecto protector, que es una buena noticia para todos los que somos aficionados al café. La ingesta de leche tiene una débil correlación con el riesgo de cáncer de próstata. Hay que agregar aquí que la leche es uno de los alimentos que más controversia genera en los pacientes con cáncer, pues es uno de los mitos más recurrentes de que al tener esta enfermedad hay que cortar el consumo de lácteos, mientras que la ingesta de grasas, especialmente alimentos fritos, podría aumentar el riesgo. Esta es como la vitamina T de tacos, tamales, tortas, etc. El consumo de tomate, especialmente cocinado, muestra una tendencia a tener un efecto protector debido a los licopenos y carotenos. En cuanto a la carne, no parece haber una relación significativa entre el consumo de carne roja o procesada y el cáncer de próstata,
aunque sí puede tener efecto en cáncer de colon. Los fitoestrógenos y los flavonoides presentes en la soya podrían reducir el cáncer de próstata, pero también podrían aumentar el riesgo de enfermedad avanzada. Estos nutrientes han recibido mucha atención últimamente para el tratamiento de cáncer. Incluso hay dietas basadas en frutas para aumentar las cantidades de fitoestrógenos y flavonoides. La vitamina D presenta una paradoja, ya que tanto niveles bajos como altos se han asociado con un riesgo aumentado de cáncer de próstata. Hace poco fue que nos dimos cuenta de la importancia de la vitamina D con el aparecimiento de COVID, porque toda la gente salimos hoy con niveles bajos de vitamina D. Y es raro porque la vitamina D se adquiere por pocos minutos de que nos pegue el sol. Con 15 minutos al día es suficiente. Esto es uno de los complementos que se aconseja tomar en la actualidad. La vitamina D, los omega 3 y la melatonina que regula las hormonas de la hipófisis. La vitamina E y el selenio podrían tener un efecto protector, aunque esto no ha sido confirmado en ensayos administrando suplementos. Entre los factores hormonales, los inhibidores de la 5-alfa reductasa podrían prevenir o retrasar el desarrollo de cáncer de próstata, pero es necesario balancear los riesgos y beneficios debido a los efectos secundarios y un pequeño riesgo aumentado de cáncer de próstata de alto grado. Los suplementos de testosterona no incrementan el riesgo de cáncer de próstata y los niveles bajos de testosterona están asociados con un riesgo más bajo de cáncer de próstata. La enfermedad inflamatoria intestinal ha mostrado un aumento significativo del riesgo de cáncer de próstata. Otros factores como la alopecia, la gonorrea, los turnos de trabajo nocturnos, el tabaquismo activo y la exposición laboral a cadmio también se han asociado con un aumento en el riesgo de cáncer de próstata. En resumen, una amplia variedad de factores exógenos, dietéticos y hormonales puede influir en el riesgo de cáncer de próstata. Es esencial considerar estos factores en el manejo y la prevención del cáncer de próstata para desarrollar estrategias más efectivas. En esta sección analizaremos los aspectos del screening o detección oportuna para el cáncer de próstata, incluyendo sus ventajas, desventajas y la evidencia disponible en los estudios más importantes. Fíjense pues, el principal beneficio del screening es la reducción de la mortalidad específica por cáncer de próstata, ya que permite la detección temprana y el tratamiento de tumores antes de que progresen. Sin embargo, hay que recordar que en el cáncer de próstata sucede algo especial. Cuando se realizaban autopsias a personas mayores de 80 años, hasta el 75-80% de los pacientes de la tercera edad se encontraban focos de adenocarcinoma de próstata. Pero de estos únicamente el 15% terminan produciendo molestias. Entonces, considerando que muchos cánceres serán asintomáticos, el hacer una detección a toda la población se ha convertido en uno de los temas más controvertidos. En resumen, la principal ventaja en teoría es la detección oportuna es la reducción de la mortalidad. Sin embargo, el screening también tiene desventajas significativas. El sobrediagnóstico puede llevar a la detección de cánceres que nunca habrían causado síntomas o muerte. El sobretratamiento de estos cánceres indolentes puede resultar en complicaciones y efectos secundarios innecesarios, como la incontinencia y la disfunción eréctil. Además, las complicaciones asociadas con los tratamientos pueden afectar negativamente la calidad de vida de los pacientes.
Esta es una revisión crítica de la base de Cochrane en 2013, donde se incluyeron los estudios más importantes de la detección en masa. Incluyó varios ensayos importantes como el ERSPC y el PLCO, con antígenos prostáticos y examen de tacto rectal. Los resultados mostraron un aumento del diagnóstico de cáncer de próstata y una mayor detección de la enfermedad localizada, pero también una reducción del cáncer avanzado. Sin embargo, no se observó beneficio significativo en la supervivencia de cáncer específica, ni en la supervivencia global. Los dos estudios más importantes, que incluyeron casi 182,000 pacientes entre 50 y 74 años con un seguimiento medio de 11 años, mostraron una incidencia de cáncer de próstata de 7.4% en el grupo de screening, comparado con el 5.1% en el grupo control, y una reducción del 21% de las muertes por cáncer de próstata. El estudio PLCO incluyó en cambio 700,000 pacientes entre 55 y 74 años, con un seguimiento medio de 13 años. En conclusión, solo uno de los 5 estudios ofreció ventajas en la reducción de la mortalidad específica, porque aunque hubo un aumento de la detección de cáncer de próstata, no se observaron diferencias significativas en la mortalidad específica por cáncer de próstata. Entonces, en lo que se refiere a la detección oportuna en cáncer de próstata, realizada de manera indiscriminada, no es tan bien aceptada. Entonces, se empezó a estudiar el screening oportunista, que se basa en la evaluación individual de varones asintomáticos, en lugar de un programa abierto. Y básicamente las guías de la NCCN nos dicen que hay que tomar una medida basal del antígeno prostático específico alrededor de los 45 años. Si el AP es mayor de 1, se debe hacer controles cada 2 años. Y si es menor de 1, pues se pueden hacer cada 4 años. Los estudios han demostrado que el nivel de antígeno prostático específico en edades tempranas pueden predecir el riesgo de futuro de desarrollar cáncer de próstata clínicamente significativo. Como se ve aquí, mientras más alto el antígeno, más posibilidad de tener cáncer de próstata. Por tanto, la NCCN y la Guía Europea de Urología recomiendan realizar la medición basal del antígeno prostático a los 45 años más o menos, con un seguimiento posterior basado en los niveles iniciales de PSA o de antígeno prostático específico. También tenemos unas aplicaciones de la Sociedad Europea de Urología, del SCOP, que nos permiten predecir el riesgo de padecer cáncer de próstata, y hay que utilizarlas porque son muy efectivas. En conclusión, la alta prevalencia de cáncer de próstata y la importancia de los factores de riesgo familiares y genéticos subrayan la importancia y necesidad de un enfoque equilibrado y personalizado en la prevención y manejo del cáncer de próstata. Es crucial seguir investigando y educando a los pacientes sobre los beneficios y riesgos de la detección oportuna, para mejorar los resultados y la calidad de vida de los afectados. Para más información, por favor,